Hola a todos. En este vídeo voy a explicar el funcionamiento y cómo echar a andar, hacer funcionar esta placa. ¿Qué es esta placa? Bien, pues esta placa es una interfaz. Una interfaz de 8 canales. ¿Vale? Bien. Primera parte. ¿De qué se compone? Pues bueno, se compone de un regulador, que es el que regula el voltaje desde este punto en adelante hasta aquí, para que el LED siempre reciba, independientemente de la tensión de entrada, ya que permite un rango desde 5 a 28 voltios de entrada en cada canal, de corriente continua, DC, Direct Current, ya metamos 5 voltios aquí, que es una tensión, por ejemplo, la que sale de un ordenador de control, 5 voltios de señal, o de alguna maqueta o de algún proyecto que tengamos, podemos sacar y meter aquí una señal de 5 voltios con su respectivo negativo aquí, negativo común para todos ellos, negativo común, o sea, es decir, yo aquí meto el negativo de la fuente con la que vaya a alimentar todos estos, y lo único que tendría que hacer sería meter aquí los positivos para activar cada canal. Únicamente tendría que hacer solo eso. Negativo y meter en cada canal. Entonces, el regulador está para controlar el voltaje que llega al LED de control, de estado, para verificar o para ver que este canal o este está funcionando, ya que si no habría un testigo no sabríamos qué canal está funcionando y si está funcionando correctamente o qué es lo que está ocurriendo cuando le damos señal. ¿Está funcionando? ¿No está funcionando? ¿Por qué no está funcionando? Y así hacerse las preguntas de por qué sí y por qué no. Pero aparte de regular la intensidad, el voltaje, porque está regulado por voltaje, y del voltaje del LED, también regulamos el voltaje del optoacoplador. ¿Por qué? Porque también lleva un LED interior. Al llevar un LED, todos los LED deben tener una intensidad máxima de excitación. Por ejemplo, este es de unos 15 miliamperios. Me parece que el optoacoplador se da de unos 12 miliamperios, si no recuerdo mal. Lo monté hace poco, pero el diseño lo hice hace bastante tiempo. Entonces, evidentemente tiene una resistencia para cada elemento. En este caso, una resistencia es para el LED y la otra es para el optoacoplador. Y luego llegamos al TRIAC. Estos TRIAC, que es el modelo BT139, son capaces de soportar 16 amperios siempre y cuando estén disipados. O sea, lleve aquí una placa de aluminio para disipar el calor que generará el paso de corriente o la conmutación del TRIAC. ¿Qué pasa? Que en esta placa yo recomiendo no sobrepasar los 100 vatios. ¿Por qué? Muy simple. Primera razón, no tan importante como la segunda, de modo que voy a hacer primero la segunda. La primera razón es porque las pistas son muy finitas. Entonces esto no soportaría 100 vatios, o sea, más de 100 vatios una pista. Las he diseñado bastante anchas, pero lo he limitado para tener un margen bastante amplio, no haya calentamientos y esté en debidas condiciones de uso de aquí a unos cuantos años, ya que igual con la corriente se empieza a calentar. Si la pista ahí hubiese sido más estrecha o permitiría más vatios, se empezaría a calentar, igual se empezaría a despegar de la placa porque el calor empieza a dilatar el cobre. Pero bueno. Pero la verdadera razón de por qué no
sobrepasar 100 vatios no es porque no aguante esta 100 vatios, esta 100 vatios, esta 100 vatios y así sucesivamente, sino porque si aquí hay una carga de 100, aquí otra de 100, 100, 100 y así sucesivamente, aquí en este punto, aquí habrá 800, aquí 700, aquí 600, 500, 400, 300, 200 y por último, la que menos sufriría sería esta, 100 vatios. Por esa razón, no sobrepasar 100 vatios en esta interfaz. Es la única razón. Bueno, vamos a explicar cómo conectar esta interfaz. Estoy haciendo un vídeo bastante extenso para explicar todo bien, para el que quiera saber, y si no, el que no quiera saber y quiera ir al grano y ver cómo se conecta, simplemente deslizar el cursor del vídeo y avanzar. Bueno, lo primero que tendremos que hacer es conectar el GND, ground, negativo, el negativo de la fuente de alimentación o el negativo de la placa de control, negativo del ordenador, negativo de cualquier aparato con el que vayamos a controlar esta interfaz, estos canales. Aquí el negativo. Se puede apreciar aquí que es un negativo común. Negativo común. Rodea la placa y va a cada uno de los puntos de cada interfaz. Bueno, una vez conectamos el negativo, lo único que deberemos hacer sería conectar el positivo a cada canal al que nos convenga, al que queramos, a los que tengamos que conectar. Si tenemos, por ejemplo, 4 canales, conectemos a 4 o 4 como queréis conectarlo. Si tenemos 2, si tenemos 1, pero el negativo siempre aquí y el positivo en cualquiera de ellos, siempre y cuando respetando, hago hincapié en esto, de 5 a 28 voltios. Bien. Lo primero será conectar esto, darle al conectar los 5 voltios o de 5 a 28 voltios de entrada y ver que el LED se enciende. Cuando verifiquemos que esta parte del circuito funciona, procederemos a pasar a la otra parte del circuito, que sería conectar la fase, la entrada de fase. Ojo, fase común. Este pin, o sea, esta borna y esta borna, ambos están conectados eléctricamente. Si se puede apreciar ahí, está soldado. Es decir, que si se nos ocurre meter aquí positivo, voy a decir, no, fase y neutro, o bueno, positivo y negativo, porque da igual, si metemos una diferencia de potencial, da igual sea alterna o continua, aquí y aquí lo que queremos sería un cortocircuito. ¿Por qué? Porque está unido. Únicamente he hecho esto por si acaso se estropea un tornillo y tendríamos que utilizar el otro, o si queremos utilizar fase y queremos sacar un cable a otra parte del circuito o a otra utilidad que tengamos dependiendo de la aplicación, evidentemente. Bueno, meteríamos la fase y estas salidas son independientes, es decir, canal 1 de aquí, canal 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta el 8. ¿Vale? ¿Cómo funciona? Muy simple. Tú activas el canal 1, le manda la tensión al triac, le manda la tensión al optoacoplador, el optoacoplador conmuta el triac por medio de los condensadores y resistencias y aparte, dentro de este es un optoacoplador con paso por cero, es decir, detecta el paso por cero y dispara. Entonces, no es necesario más que una resistencia y otra cosita más para que funcione. Es un circuito muy simple que metemos la fase y ¿cuál es la entrada que tenemos? Pues respetamos aquí, le metemos el cable, vamos a la lámpara o al mecanismo, circuito o lo que queramos conectar aquí y funcionaría. Con un control de 5 voltios a 28 funcionaría la salida de 220 voltios. A modo de, como si fuese un relé, pero con un triac. Ahora lo que voy a proceder es a montar la placa.
con un vídeo explicativo de cómo montarla para probarla. Para eso me he agenciado unos interruptores, 8 interruptores, da igual cuáles sean, en este caso es un conmutador, pero yo voy a usarlo a modo de interruptor. 8 casquillos de lámpara de 27 para 100 vatios, porque lo voy a probar con bombillas de 100 vatios. ¿Vale? Bien. Y 8 bombillas, que están en la caja para que no se caigan al suelo. Evidentemente no quiero que se rompa ninguna porque si no, no tengo más. Vale. El siguiente paso es montar el circuito. Bueno, ya he montado esto un poquito. Está un poco rudimentario, con unos puentes ahí que no se debe hacer. Debería ir a cada punto un cable desde la fuente de alimentación, pero como no tengo mucho cable, pues lo he hecho de esta forma. Aquí he hecho lo mismo, cosa que no se debe hacer, pero bueno. Es una prueba, no va a ser de uso continuo, va a ser solo para un uso de 5 minutos para ver si funciona y para explicar cómo se conecta. Como bien veis, aunque he puesto esta cinta aislante para que no estén los cables un poco ahí a lo loco, la salida 1 va a esta lámpara, la 2 a esta, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Y aquí tenemos los interruptores. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7 y 8. En orden. Fuenteados, con positivo común. El positivo entra en el común del conmutador. Y la salida de cada uno va a la entrada de la interfaz. Y aquí tengo los dos cables, positivo y negativo. Negativo aquí, que van a ir a la fuente de alimentación. También se puede observar que el neutro, no lo he enseñado bien, pero va directo a cada carga. Estos puentes que veis en el color rojo, ya que no tenía cable azul, es el neutro. Este cable rojo, que se usa para control en tema de automatismos, y en los cuadros de electricidad, el cable rojo es el cable de control, es el neutro, ¿vale? Y la fase, que se ve ahí la toma, el enchufe está en el suelo, entra a la fase común, pero no entra el neutro, solo la fase y salida de fase. Bien, ya he conectado los cangrejos de la fuente de alimentación, la cual tengo aquí, y le voy a meter, si esto me deja, ¿vale? De momento, $5 Vale, hemos visto que se han encendido, pero voy a quitar el flash. Bueno, he bajado la exposición un poquito. He quitado el flash para que se pueda ver. Ahí está. Y como podemos observar, 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Todos encendidos. Apagamos todos. Y esta es la comprobación de que llega tensión a cada parte del circuito. ¿Vale? Bien. La siguiente parte es enchufar las lámparas y ver si funciona todo. Le he metido 5 voltios, pero para que veáis que funciona con más voltaje y que no pone en peligro o en riesgo los chips y todo lo que hay, todos los componentes, voy a subir primero, no sé lo que me pasa en la boca, voy a subir al doble. No es una tensión común, pero para que os sirva de referencia. 10 voltios. Yo enciendo. Y no pasa absolutamente nada. Sigue funcionando perfectamente.
perfecta y correctamente. Lo voy a dejar encendido y voy a subir al doble. $20 voltios. Como podéis observar, funciona sin problemas. Los reguladores ya parece que empiezan a calentarse un poquito, es normal. Tienen que bajar de una tensión muy alta a una tensión más baja, pero siguen funcionando. Y la máxima tensión que yo permito, más bien recomiendo, son 28 voltios. Y se puede ver que funciona correctamente. Si enfoca la cámara. Vale, le da por no enfocar. Ahí está. Los reguladores ya comienzan a calentarse un poquito más, pero bueno, no es excesivo, se pueden tocar, pero ya es una tensión bastante elevada, la cual no creo que lleguéis a operar con esas tensiones. Con 28 voltios, como mucho operaréis con 12, 13 y pico, 12, y la más habitual con 5 voltios. Lucen igual. Vale, las lámparas están enchufadas. Ahora lo que vamos a hacer es enchufar el cable, que yo ya lo he hecho. Y ahora mismo aquí hay chicha. Aquí no tocar, ni por detrás de la placa porque te vas a electrocutar. De modo que encendemos primer canal. Segundo canal. Tercer canal. Cuarto canal. Quinto canal. Sexto. Séptimo. Y octavo. Independientes. Y aquí también se puede comprobar que funciona. 800 vatios máximo, y parece poco, pero da mucha luz, da mucho calor y es suficiente para el uso que se le va a dar. Y hasta aquí el vídeo de explicación, funcionamiento y montaje de este circuito, que es bastante sencillo, pero hay que saberlo hacer como todo. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido, espero que lo montéis bien y un saludo. Dadle a like si os gusta el vídeo, comentad, podéis comentar alguna cosa que no os gusta, podéis opinar, podéis hacer todo lo que queráis en los comentarios del vídeo, y así, de ese modo, yo aprenderé y todos aprenderemos. Un saludo, que os sirva y que tengáis una buena práctica. Saludos, agur.